Bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y vamos a hacerlo en Efesios 5:18 para cerrar nuestra semana sobre el Espíritu Santo, en la que hemos hablado del Espíritu Santo como nuestra guía, como un poder que nos transforma, que nos da fruto, que nos da consuelo también. Pero a mí me gustaría que nos centremos en cómo podemos vivir cada día siendo conscientes de su presencia en nuestra vida. No de manera puntual, como una gran experiencia mística en la que sentimos y casi podemos tocar al Espíritu Santo, sino como una forma de vida, un estilo de vida en el que aprendamos a identificarlo en lo cotidiano, en las cosas pequeñas y sencillas. Y para que tengas contexto, el versículo que vamos a leer hoy, que está en Efesios, se encuentra en la carta que escribe Pablo a esta comunidad de personas que viven en medio de una cultura llena de distracciones, de presión social, y lo que hace Pablo es llamarles la atención sobre qué es lo que les está llenando por dentro y les está invitando a recordar qué es lo que les llena por dentro. Así que vamos a leer. Dice: no os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Fíjate que la metáfora que utiliza Pablo es una comparación muy directa, porque les habla de no emborracharse con vino. Y evidentemente, además de hablarles de alcohol, no solamente les habla de eso, sino que les habla de aquellas cosas que les controlan, que les influyen y que dirigen la forma en la que ellos reaccionan. Y es que al final del día todos buscamos algo que nos llene, y todas esas cosas acaban por influirnos, controlarnos y controlar también nuestras reacciones. Puede ser, por ejemplo, las distracciones como las redes sociales, pueden ser simplemente las cosas que suceden en el mundo en este momento, puede ser el trabajo, puede ser el control que quieres sentir en las situaciones en las que te mueves en tu día a día, puede ser la validación que buscas de los demás, o puede ser el ruido que hay a tu alrededor y que incluso también a veces contribuyes a generar. Pero Pablo, frente a esta realidad, les pregunta algo muy honesto, que es: ¿qué te está llenando realmente? Y es una pregunta que puedes plantearte también tú hoy. Y te invito a que lo hagas y a que incluso puedas dedicar un momento a escribirlo. Pero mientras lo piensas, te dejo la siguiente metáfora. Imagínate que tú estás conduciendo un coche y ese coche representa tu vida. Y como cualquier coche, tiene también un depósito. Y cada día ese depósito se vacía. Se vacía con el cansancio de la vida, con las decisiones que hay que tomar, 1.300.000 decisiones por minuto, con las preocupaciones, con las relaciones que pueden ser de más o menos desgaste. La cuestión es que ese tanque de tu vida se va cada vez más vaciando. Si no lo vuelves a llenar, es verdad que el coche no se para de golpe, pero sí que empieza a funcionar mal y llega un punto en el que finalmente sí se frena. Pues nosotros vivimos llenos del Espíritu, y esa experiencia es muy parecida a la de este coche, en la que es necesario volver a llenar el depósito una y otra vez, porque poco a poco, con las situaciones que hay en la vida, ese tanque del Espíritu se va desgastando, se va vaciando, podríamos decir. Y por eso lo que dice Pablo es: sed llenos del Espíritu. Ese verbo que utiliza no habla de algo puntual, sino de algo que es continuo. Podríamos traducirlo como: seguid siendo llenos del Espíritu. Aunque ayer hayamos fracasado, hoy podemos volver a abrirnos a la presencia de Dios. Podemos vivir llenos del Espíritu de manera diaria. Entonces, eso también siempre nos ayuda, ¿no? Saber que no es una cuestión única, una experiencia única, como mencionábamos al principio, sino que es algo que tiene que ser continuo y que tiene que ser constante y diario, cotidiano. Así que vemos que vivir llenos del Espíritu es vivir conscientes de nuestra dependencia de Dios también. Porque no tiene que ver con nuestra personalidad o con el esfuerzo que hacemos, sino que ser llenos del Espíritu es permitir que la presencia de Dios influya en la forma en la que respondemos, decidimos, amamos, incluso en la forma en la que descansamos. No tiene que ser algo forzado, sino que más bien ser llenos del Espíritu es algo que surge cuando nos relacionamos con Dios de manera diaria. ¿Y cómo se puede ver eso en lo cotidiano?
pues en las cuestiones sencillas de la vida, como por ejemplo pararnos a pensar antes de reaccionar, pedir ayuda en el silencio, hablar con Dios y comentarle pues esas dificultades que tenemos, pedirle su guía, elegir respuestas más pacientes, soltar el control, que muchas veces nos aferramos muchísimo a ese control de todas las cosas que hay a nuestro alrededor y al final acabamos agotados. Escuchar antes de hablar, todas esas cosas que no siempre parecen cosas necesariamente espirituales, sino que son cosas pues muy humanas, como ves, todos pasamos por eso, pero sí que es verdad que cuando somos llenos del Espíritu, aprendemos a depender de manera cotidiana de Dios y no se trata de cuánto tienes tú de Dios, sino de cuánto espacio le das a Dios para que actúe en todas esas cosas pequeñitas de tu día a día. Y una forma muy buena de identificar al Espíritu Santo en nuestra vida es lo que hemos estado mencionando de permanecer en silencio y darle pie a que nos hable. Permitir que sea Él quien nos guíe y no las cosas temporales, no como el estrés, la ansiedad, que nos hacen tomar decisiones aquí y ahora, sino permitir ver cómo está actuando a nuestro alrededor. Abrir los ojos espirituales, digamos, y decirle, Señor, muéstrame qué estás haciendo en mi vida ahora. Una muy buena idea también que puedes hacer es apuntarte pues esas pequeñas cosas que vas notando, porque seguramente al principio te cueste un poco, pero a medida que cojas unos cuantos días haciendo esta práctica, seguro que vas a empezar a observar cosas aquí y allá de cómo el Espíritu Santo habla en tu vida, de cómo actúa, cómo mueve todo alrededor por medio de otras personas también. Y bueno, te dejo justamente un ejercicio práctico que puedes hacer para cerrar esta semana, que es una vez al día, si te animas durante esta próxima semana, detente y pregúntate cómo está tu depósito ahora mismo, si está más o menos lleno. Y si sientes que está vacío o que está bajo simplemente, pídele al Espíritu Santo que te llene de nuevo, no como una obligación, sino a modo de relación, como mencionábamos. De esta forma vamos a dejar de vivir de reservas pasadas y vamos a empezar a vivir más llenos de su presencia viva y diaria en nuestra vida. Espero que esta palabra te acompañe hoy, que puedas vivir atento a la presencia del Espíritu Santo en tu día a día y que recuerdes que Dios no te pide que aguantes y ya está las situaciones, sino que te pide que te dejes llenar para que Él pueda ayudarte a través de todas las distintas situaciones que hayan en tu vida. La semana que viene comenzamos con una temática nueva que es la iglesia, un tema precioso, la comunidad que Jesús diseñó, ese plan que tenía para nosotros, así que nos encontramos mañana con otro verso a verso y con una nueva temática.